Viernes 23 de julio, para estudiar y meditar. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Lo inspiró su oración. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar de los castigos amenazantes. Vio la depravación de su alma, aborreció su pecado. No solo oró pidiendo perdón, sino también pureza de corazón. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aunque David había caído, el Señor lo levantó. David se humilló y confesó su pecado, en tanto que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia. Este episodio en la historia de David es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un arrepentimiento genuino. A través de todos los siglos, miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado, recordaron el arrepentimiento y la confesión sinceros de David, y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar en los caminos de los mandamientos de Dios. Quien quiera que humille su alma con confesión y arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Patriarcas y Profetas, páginas 785 y 786. El Espíritu Santo nunca se manifiesta mediante ese ruido desconcertante. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. El Señor dice: tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa la gloria o carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignos. Cuando estés fatigado o perplejo y el enemigo obre para inducirte a quejarte y a murmurar, mira a Jesús, confía en tu Salvador. Esta es la única cura. Si permite que su mente se explaye en estas cosas, el enemigo verá que se preocupa por ellas. Pondrá su vidrio de aumento ante sus ojos y las pequeñas colinas de dificultades aparecerán como montañas. Usted necesita comprender cómo reposar en Dios. Es su privilegio tener un corazón sabio, modelado por el Espíritu Santo, y este es el fundamento de toda felicidad. Dios desearía que confiara en su amor y que protegiera constantemente su alma, cerrando las puertas de sus pensamientos para que no se tornen ingobernables, porque cuando usted permite que la mente albergue esos sentimientos de compasión propia, el enemigo entra para sugerirle los pensamientos más desprovistos de bondad y poco razonables. Escuche a Jesús, siga su consejo y no se extraviará del único que le puede traer paz, felicidad y plenitud de gozo.
Cualquier cosa que los demás puedan pensar de nosotros o puedan hacernos no necesita interrumpir esta unidad con Cristo, esta comunión del Espíritu. Usted sabe que no podemos encontrar reposo en ningún lugar fuera de Cristo. Hijos e hijas de Dios, página 300. Dice el Espíritu de profecía: cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios, se dio a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. El hombre designado por el cielo como caudillo de la nación, el escogido por Dios para ejecutar su ley, violó sus preceptos. Por sus actos, el que debía castigar a los malhechores, les fortaleció las manos. Tremenda frase del Espíritu de profecía. Sigo leyendo. En medio de los peligros de su juventud, David, consciente de su integridad, podía confiar su caso a Dios. La mano del Señor le había guiado y hecho pasar sano y salvo por infinidad de trampas tendidas a sus pies. Pero ahora, culpable y sin arrepentimiento, no pidió ayuda ni dirección al cielo, sino que buscó la manera de desenredarse de los peligros en que el pecado le había envuelto. Betsabé, cuya hermosura fatal había resultado ser una trampa para el rey, era la esposa de Urías el Eteo, uno de los oficiales más valientes y más fieles de David. Nadie podía prever cuál sería el resultado si se llegase a descubrir el crimen. Todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad resultó fútil. En su desesperación, se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio. El que había logrado la destrucción de Saúl trataba ahora de llevar a David también a la ruina. Aunque las tentaciones eran distintas, ambas se asemejaban en cuanto a conducir a la transgresión de la ley de Dios. Urías fue hecho portador de su propia sentencia de muerte. El rey envió por su medio una carta a Joab en la cual ordenaba: poned a Urías delante de la fuerza de la batalla y desamparadle para que sea herido y muera. Joab, ya manchado con la culpa de un asesinato protervo, no vaciló en obedecer las instrucciones del rey, y Urías cayó herido por la espada de los hijos de Amón. Aquel que antes tenía tan sensible la conciencia y alto el sentimiento del honor, que no le permitían, ni aun cuando corría peligro de perder su propia vida, levantar la mano contra el ungido del Señor, se había rebajado tanto que podía agraviar y asesinar a uno de sus más valientes y fieles soldados y esperar gozar tranquilamente el premio de su pecado. ¡Ay! ¡Cuánto se había envilecido el oro fino! ¡Cómo había cambiado el oro más puro! Patriarcas y Profetas, páginas 776 y 778. Creo que al escuchar esto te pasa lo mismo que a mí. Se quebranta tu corazón y en mi caso mi corazón y mi voz, porque creo que en muchas ocasiones ni siquiera hemos sido oro fino, porque David por lo menos fue oro fino en una época de su vida antes de ser rey, cuando respetaba la presencia del Señor, cuando respetaba la unción de Saúl, cuando pudiéndole quitar la vida a Saúl y de esa manera pudiendo llegar más rápido al trono, él decía: nunca levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ese oro puro se había envilecido. El oro fino se había opacado. Por el poder de la adulación, el engaño de la autoridad y sobre todo por estar en donde no debía estar. David evidenciaba con estas manifestaciones y decisiones de su vida que llevaba un tiempo lejos de Dios,
que había interrumpido su comunión con el Señor. ¿Cuántas veces el oro puro de la palabra de Dios puesta en nuestro corazón ha sido sacado de allí para dejar entrar el pecado? ¿Cuántas veces hemos herido el corazón del Padre Celestial al pecar, al burlarnos de otras personas, al hacer sufrir a un miembro de nuestra familia? Esta es una lección directa, dura y muy franca, porque necesitamos reaccionar, volvernos al Señor reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado, y urgentemente asirnos de su presencia para no vivir en pecado, sino en santidad. Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios me bendiga y Dios me ayude. Padre, te damos gracias por esta reprensión franca y directa. Gracias porque nos perdonas. Gracias porque sacias nuestro ser con tu palabra viva. Te suplicamos que nos ayudes a ver el pecado cuán feo y horrible es, para no caer en la tentación, para no buscar la tentación, para no buscar el terreno prohibido. Te suplicamos que nos ayudes a amar el sendero de la justicia, a amarte solo a ti y a odiar el pecado aunque nos reporte cierta clase de placer. Ayúdanos a tener discernimiento agudo para ver la enormidad de lo horrible del pecado y la enormidad de lo hermoso de la santidad. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que escucha este mensaje, por cada familia que él o ella representan. Por favor, cumple los anhelos de sus corazones según tu santa voluntad. Perdona y salva, Señor, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y también nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.